Hola amigos, buen día. Hola nene, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? ¿Ah? ¿Se escucha ok? Tienen que tener cafecito, tecito, agüita, algo para compartir, ¿cierto? Un cafecito rico. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenos días. Muy buenos días. Así que qué bueno que estén conectados. Me alegra. Hola Diego. ¿Cómo estáis? ¿Estás en Pucón, Diego, o estás acá en Santiago? ¿Dónde estás, Diego? ¿Dónde está trabajando, hombre? ¿Dónde está? Dieguito, que lo conozco de chiquitito. ¿Ya? Bueno, hay varios que uno conoce de niño. En el pasar de los años uno va conociendo y conociendo gente de manera increíble, ¿cierto? Así que, pero bien. eh, Allá, en Temuco, bien, bien me parece. Bueno, están con cuidado allá en Temuco, están resguardados. Hola Vani, buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro de que estén conectados y que podamos unirnos, no sé, vernos a través de las pantallas, vernos a través de la tecnología, porque al final, hola Andrés, buen día. Eh, Antonio, buen día. Eh, Así que, bueno, es así. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir hoy día y creo que es un tiempo que de alguna manera Dios quiere que la iglesia brille, que la iglesia sea la sal y la luz de este mundo. La iglesia lo que menos puede ser en este tiempo es ser un agente de catástrofe y fatalista. Así que lo que se requiere en esta época es que podamos ser sal y ser luz, llevar el mensaje, hola Diana, buen día, llevar el mensaje de Jesús a otro. Eso es lo que yo creo que tenemos que aprender a hacer y en medio de todo, buen día Cristian, hola, ¿cómo estás? Que podamos ser lo que Jesús nos ha mandado a hacer, porque en el fondo de eso se trata todo esto, que lo que podamos vivir o pasar acá no es, en realidad, si bien es cierto, es trascendente para nosotros hoy acá, pero en la eternidad, eh, este tiempo que vivimos es un tiempo pequeño en relación a la eternidad futura. Entonces, cuando uno tiene claridad de esas cosas, uno entiende que lo que vive hoy es momentáneo. Por eso que de alguna manera el apóstol Pablo dijo, las tribulaciones, los momentos, las situaciones complejas que vivimos hoy no son comparables con lo que nos espera en la eternidad. Entonces, cuando uno tiene claridad de ese tipo de cosas, que en el fondo estamos aquí de pasada y que necesitamos avanzar a ir más allá eh, para tener una visión más de la eternidad. Bueno, hemos estado compartiendo estos vivos y hemos estado tratando ciertos temas, cómo tratar la angustia, cómo tratar el estrés. El último tema de la semana pasada, el día viernes pasado, hablamos sobre cómo tratar el estrés y cómo enfrentar estas cosas que se vienen producto de los encierros, que se vienen producto de todo este tipo de cuestiones. Entonces, hoy día a mí me gustaría hablar sobre cómo estar tranquilo, cómo experimentar tranquilidad, ¿ya? Cómo experimentar la tranquilidad en los tiempos difíciles. Ya, mira, antes de que ocurriera todo esto, y aún antes de octubre, ya Santiago, para los que no viven en Santiago, pero casi todos los que están conectados de alguna manera han vivido en Santiago, pero antes de octubre ya Santiago era complejo, ya Santiago era una ciudad... Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está Washington DC? ¿Ya? Fuerza hermano allá. Pero ya antes de octubre, del despertar social, antes de lo que todo estaba pasando, ya Santiago era una ciudad compleja. Santiago hoy día con 7 8 millones, poco más de 7 millones de personas, con todo el sistema saturado, con todos los
las instancias saturadas. Creo que de alguna forma Santiago en sí ya es una ciudad compleja. Por lo tanto, hay que entenderlo así y hay que asumirlo así. Creo que es importante también que cuando tú examinas y ves lo que se habla de Santiago antes del estallido y antes de la pandemia, Santiago fluctuaba entre el tercero y quinto lugar de las ciudades más estresantes, de las ciudades más depresivas del mundo. Y ojo que hay muchas ciudades como, no sé, como Ciudad de México, que es mucho más grande, San Pablo, hay ciudades, Nueva Delhi, hay ciudades gigantes. Pero Santiago tiene esa particularidad de ser muy estresante. Entonces ya aún antes de que ocurriera todo esto, ya Santiago era complejo. Entonces cuando tú tienes claridad de la complejidad de la vida, ¿ya? Entonces aprender a vivir tranquilo. ¿Qué es lo que... pensando qué es lo que es la tranquilidad? Cuando tú googleas, tan simple como esto, la palabra tranquilidad tiene que ver con el estar quieto, sosegado, pacífico, una persona que se toma las cosas sin nerviosismos ni agobio. Entonces, cuando uno busca la tranquilidad, cuando uno está diciendo quiero tener una vida tranquila, uno tiene que entender que lo que está diciendo es tener una vida sosegada, quieta, pacífica, pero sin nerviosismo ni alteraciones mayores, ¿ya? Pero Santiago ya y el mundo está complejo. Es difícil en cualquier lugar vivir tranquilo. Por esa razón, para nosotros, que somos sal y somos luz de una sociedad, no podemos dejarnos llevar por la misma corriente, o no podemos ser lo mismo que los demás. Por lo tanto, tenemos que marcar esa diferencia. Y esa diferencia no es que la marcamos nosotros como personas, la marca Jesús. Jesús se trata de... Él es el que marca la diferencia en esto. Entonces, a mí me gustaría tomar un poquito de la vida de Moisés. Moisés no tuvo una vida tranquila. Definitivamente Moisés no tuvo una vida tranquila. Y Moisés tuvo una vida muy, muy, muy alterada y compleja, porque siendo bebé, aun cuando él no tenía idea de nada, pero él siendo bebé fue dejado por su mamá por una cuestión de protección y cuidado, porque recuerden que en ese tiempo el faraón había dictado la muerte de todos los bebés judíos, y la mamá de Moisés tomó al niño, lo puso en una cesta y lo puso en el río Nilo y lo dejó entre comillas, a la deriva, pero era parte de la voluntad de Dios. El asunto es que la hija de Faraón tomó, una de las empleadas de la hija del Faraón, encontró esta canasta con Moisés bebé y lo llevó ante la hija del Faraón. Entonces Moisés creció desde bebé creyendo y pensando que él era parte de la realeza egipcia. Esa era su mentalidad. Vivía tranquilo, tenía todo lo que él requería, me refiero a alimento, a ropa, cama, juegos, cuidados, protección. Moisés, bajo este concepto de la realeza egipcia donde él se crió, tenía todo lo necesario para ser feliz, para vivir en paz, para estar tranquilo, y así fue como él creció. De hecho, como era como el protegido o el hijo de la hija del faraón, siempre estuvo en puestos de autoridad de la realeza. Por lo tanto, él estudió, él fue uno de los que el privilegio de poder entrar a profundizar sobre la filosofía, el estudio, la arquitectura, la guerra, las diferentes cosas que en ese tiempo se podía hacer. Entonces, Moisés estaba en un punto de tranquilidad hasta que se le movió el piso. Entonces, ese concepto, cómo Moisés logró entender que las cosas del tiempo presente, de alguna manera, no son comparables con lo que viene después. Moisés, en lo presente, Moisés tenía todo lo que él necesitaba, todo, hasta que comenzó a averiguar que en realidad él no era egipcio, que en realidad era judío. Y el problema es que eran los judíos, eran los esclavos de los egipcios. Entonces, él, criado, educado, formado en la realeza, con todas las comodidades y privilegios
que eso requiere, que eso trae, él tenía que tomar una decisión ahora. ¿Sigo bajo este concepto donde yo me digo ser egipcio cuando en realidad soy judío, o cambio esto? Entonces, Moisés vivió una vida hasta cerca de los 40 años, una vida relativamente tranquila, entendiendo la tranquilidad con este concepto que tira Google, que es quietud, sosiego, paz, o una persona que toma las cosas sin nerviosismo ni agobio. Entonces, en tiempos que estamos viviendo, ¿cómo vivir tranquilo? ¿Cómo uno puede obtener tranquilidad en tiempos donde todas las noticias son malas? Un tiempo donde uno escucha, ve, culpan a uno, culpan a otro, pero en el fondo lo que se requiere es cómo traspasar esta tranquilidad a otro. Por eso, tranquilidad como lo definimos el domingo, tranquilidad o la paz no significa ausencia de problemas, sino que significa la presencia de Dios. Así que me gustaría simplemente en el libro de Hebreos, si tienes tu Biblia por ahí a mano, pero dice en el versículo 24, este es los héroes de la fe, esto es lo que se llamaba el listado de los héroes de la fe, pero el versículo 24 en adelante, o un poquito antes, se da gran parte de esta historia, se habla de Moisés. Bueno, versículo 24 dice, por la fe, Moisés, ya adulto, cerca de 40 años, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Entonces, aquí estos 3 versículos nos relata parte de la vida de Moisés. Recuerden esto, ya para los que se están añadiendo. ¿Cómo yo puedo vivir en tranquilidad en tiempos complejos? ¿Cómo yo puedo obtener paz y tranquilidad a mi vida cuando los tiempos no son fáciles? Entonces Moisés creció en un ambiente de la realeza, con todas las comodidades, todas sus necesidades más que satisfechas. Pero en un momento Moisés descubrió que en realidad él no era egipcio, era judío. Y él tenía que tomar decisiones. Entonces, él tenía que aprender a caminar y a andar en esta tranquilidad, a pesar que él no era quien los demás pensaban que él era. Su mamá, la hija del faraón, ocultó este secreto, las siervas ocultaban este secreto, pero hasta que Moisés, siendo adulto, como dice el versículo 24, por la fe Moisés ya adulto, cerca de 40 años, ya grande. O sea, él analizó, él pensó, él se sentó con toda la formación intelectual, educacional, con todo lo que él tenía en su cabeza. Él dijo, bueno, yo en realidad no puedo seguir viviendo como vivo, tengo que generar los cambios que se deben generar. Entonces, a mí me gustaría compartir esta mañana acerca de cuatro herramientas o cuatro elementos que pueden ayudarnos a vivir en tranquilidad, a vivir tranquilos. 4 elementos que te pueden ayudar a ti y a mí a estar en paz, a vivir en paz en medio de la dificultad, a vivir en paz en medio de los asuntos complejos, difíciles, que de alguna manera se dan en la sociedad actual. Ahora están hablando de la parte económica, que esto, que está aumentando. Las noticias seguramente van a ir empeorando y esto va a afectarnos a cada uno de nosotros. El rey David, en el Salmo 116, solamente para complementar lo que estamos diciendo, ¿cierto? Pero David dijo algo en el Salmo 116, versículo 7. Dijo lo siguiente: ya puedes, alma mía, estar tranquila. O sea, tener paz, tener sosiego, tener, ¿cómo se definió?
paz, sosiego, quietud, ¿cierto? Sin nerviosismo ni agobio en medio de la situación compleja. ¿Cómo yo puedo obtener paz en eso? Y David dijo lo siguiente en el Salmo 116, versículo 7. Dijo, ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. David tenía esa particularidad de hablarse a sí mismo, ya, medio, pero él se hablaba a sí mismo. Alma mía, ya puedes estar en paz, puedes estar tranquila, puedes tener quietud, puedes tener sosiego, porque Dios ha sido bueno. Este concepto del alma es tan interesante porque en el alma es el asiento, es en la habitación, el salón, donde tres elementos del ser humano conviven ahí. Tres elementos profundos del ser humano. Lo primero que convive ahí son los pensamientos, son tus pensamientos. ¿Ya? Los pensamientos tienen que ver con nuestro análisis de la realidad, la cosmovisión que tenemos de nuestro ambiente. Entonces, cuando David está ahí hablando con su alma, y le dice, alma, puede estar tranquila, él está hablando a sus pensamientos. Él está cuidando sus pensamientos acerca de esto. Entonces, David, Salmo 116, versículo 7, le dice, alma mía, puedes estar tranquila. Entonces, el alma es el asiento donde están mis pensamientos, donde a la vez está mi voluntad y están mis emociones. El alma es un lugar donde habitan mis pensamientos, mi voluntad y mis emociones. Entonces, esto es muy importante porque cuando hablamos de tranquilidad, la tranquilidad en esencia es un sentimiento, una emoción, ¿ya? Pero ese sentimiento y emoción es producto de mi voluntad. Y mi voluntad es producto de mis pensamientos. Entonces, yo tengo que cuidar mis pensamientos. El apóstol Pablo dijo por ahí en 1 Corintios que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, yo tengo que cuidar lo que entra a mi mente. Yo no puedo dejarme llevar por todo lo que los noticieros, los matinales, las cadenas de WhatsApp y todo esto que llega, y yo no puedo tomarlo e interiorizarlo en mis pensamientos, porque cada cosa que yo meto en mi pensamiento va a tener un efecto en mi voluntad y va a tener un efecto en mis emociones. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado con aquellas cosas que yo permito que entren. Y yo soy el filtro, tú eres el filtro quien va a filtrar aquellos elementos que entran en tu mente. Entonces, todo lo que entra en mi mente, lo que yo permito, va a generar un efecto en mi voluntad, en mis decisiones. Y va a generar un efecto en mis emociones, en mi reacción, cómo yo voy a sentirme acerca de esto. Entonces, muchos de los que están sintiendo miedo, muchos de los que tal vez están sintiendo angustia o falta de paz, es porque tal vez están permitiendo que elementos que no son de la palabra, elementos que no son las promesas de Dios, tal vez están entrando a su mente y están almacenándolo en su mente, las noticias, el exceso de fake news, el exceso de diferentes cosas, y tal vez esos pensamientos están generando decisiones. Y esas decisiones obviamente generan emociones. ¿Cómo yo puedo experimentar tranquilidad en medio de la adversidad? ¿Cómo se puede estar tranquilo en medio cuando iban en el bote y se levanta la marejada de los vientos? Los discípulos se desesperan, pero Jesús dormía. Jesús estaba tranquilo, estaba quieto, en paz. Él dormía. Y los discípulos desesperados porque en su mente analizaron la situación humanamente y en ese análisis humano obviamente tomaron decisiones, se desesperaron, sus emociones se alteraron y esa emocionalidad lo llevó a la desesperación. Y le fueron a encarar a Jesús y le dijeron, ¿acaso tú no tienes cuidado de nosotros? ¿No te preocupas de nosotros? Entonces, tan importante lo que almacenamos en nuestra alma, tan importante lo que tú puedas interiorizar en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Por eso que, ¿cómo Moisés ser un judío ahora? Entonces, a mí me gustaría entregar cómo tener tranquilidad en los tiempos complejos, cuatro elementos que podamos repasar. Lo primero que entendió David en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 24, él entendió algo. Él dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo
de la hija del faraón. O sea, lo primero que tuvo que tomar una decisión es hacerse la pregunta de quién realmente soy. Y esto tiene que ver con identidad, esto tiene que ver con la identidad. Y tú tienes que hacerte esta pregunta, ¿quién realmente eres? Porque si tú no tienes claro quién tú eres, la verdad que vas a ser llevado por las diferentes corrientes e ideas. Identidad, en lo profundo, no tiene que ver con lo que sale en tu carnet o en tu pasaporte, no tiene relación a eso. Identidad tiene que ver con tu alma, con quién tú realmente piensas que tú eres. Entonces Moisés creció con una falsa identidad. Él creyó pensando que era un egipcio cuando en realidad era un judío. Se confrontó con su identidad. Por eso el primer elemento que yo tengo que asumir o entender o aceptar es mi verdadera identidad. ¿Quién tú realmente eres? Los filósofos pasaron años y hasta el día de hoy muchos pasan con las famosas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Estas preguntas que son tan elementales, pero que son importantes de entender. Hay mucha gente que tiene, tal vez, como Moisés, tenía todas sus necesidades físicas cubiertas. Él no se levantaba pensando qué voy a comer o cómo va a... Él no tenía estas problemáticas. Moisés tenía todas sus necesidades satisfechas. Todas. Tenía un futuro pleno. Él sabía que él iba a ser el primer ministro o hasta llegar a ser el faraón en algún momento. O sea, Moisés tenía una base, tenía un futuro, tenía todo. Pero aún así, él en su interior no estaba tranquilo. Porque su identidad no estaba clara. Por eso, tú tienes que preguntarte en estos tiempos difíciles, complejos, ¿qué somos realmente? Y la identidad tiene que ver con quién nosotros hemos decidido ser. Entonces, en 2 Corintios 5, 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo, bueno, la Biblia está llena de esto en realidad, pero yo creo que este versículo nos puede ayudar bastante. 2 Corintios 5, 17, ¿ya? Nos habla de algo, dice aquí, acá está. 2 Corintios 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado ya lo nuevo. Entonces, toda persona, cada persona que ha tomado una decisión de seguir a Jesús, tiene una nueva identidad. De hecho, en el libro de Efesios dice que ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Y el mismo libro de Efesios dice que ahora somos parte, miembros de la familia de Dios. O sea, mi identidad ha cambiado. Tal vez antes teníamos una identificación con ciertas cosas, pero hoy día en Jesús tú tienes una nueva identidad. Tú tienes la posibilidad de realmente descubrir quién tú eres. Dios te creó. La Biblia dice que Dios pensó en ti antes de que todo fuera hecho. Antes de que todo fuera creado, Dios pensó en ti. Y en ese pensamiento Dios te entregó los dones, las capacidades, las habilidades. Dios te dio todo lo que tú necesitas para tener una vida plena en tranquilidad. El conflicto que a veces tenemos es entre lo que necesitamos y lo que queremos. Porque a veces nosotros anhelamos cosas que no necesariamente necesitamos. Y allá entramos en conflictos. Pero Dios, cuando pensó en ti, cuando Dios, antes de la creación, antes que tus papás se juntaran, antes que tus padres se conocieran, Dios ya había pensado en ti. Ya había pensado, voy a hacer así, de esta manera, a tal persona, voy a entregar estos elementos, estas capacidades, estas habilidades, estos talentos, para que pueda cumplir un plan y un propósito de vida. Pero a veces nosotros peleamos por luchar, o luchamos para ser otras personas que no son parte del diseño de Dios. Entonces luchamos y tenemos conflictos, y descubrimos al final de un tiempo, como en este caso Moisés, cerca de los 40 años, descubrió que en realidad él no era la persona que él pensaba que era. Y tuvo que tomar una decisión. Y Moisés tomó una decisión. Y su decisión fue, en realidad, en mi paz y en mi tranquilidad, yo soy un judío. Y decidió dejar todo, decidió dejar todas las comodidades, decidió dejar todo lo que él tenía
de esta realeza egipcia por ir a ser un esclavo. Él se peleó con su hermanastro, se peleó con todo ese grupo de personas y fue y se hizo un esclavo, donde faltaba comida, faltaba comodidades, durmiendo en el suelo, trabajando duro para poder tener el pan del día. Pero él prefirió eso, fíjate. Él prefirió eso porque en su alma y en su fuero interno, él sabía quién él era. Entonces, cuando uno tiene claridad de esto, cuando uno entiende, dice, Señor, ayúdame a comprender quién yo soy. Ayúdame a entender, Dios, cómo tú me has creado. Ayúdame a entender, Dios, cómo tú me has formado de tal manera que yo esté en el lugar preciso que tú tienes diseñado para mí. En este tiempo donde las noticias no son buenas, nosotros tenemos buenas noticias. En este tiempo donde todo se ve como negro y oscuro, nosotros tenemos buenas noticias. Tú eres un agente de buenas noticias. Tú eres un embajador de buenas noticias. Un mensajero de buenas noticias. Pero para eso tienes que tener claro quién tú eres. Identidad tiene que ver con que no lo que tenemos, porque eso es pasajero, pero tiene que ver con quién yo soy. Entonces, por ejemplo, Juan 1.12, famoso Juan 1.12, dice que para todos los que creen y para todos los que le reciben, tienen el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, cuando yo expreso fe en Jesús, cuando yo pongo mi fe en Jesús, yo tengo esa posibilidad de decir, no, mi identidad es hijo de Dios. Entonces, Moisés tomó una decisión y dijo, yo voy a ser un hijo, voy a caminar en mi identidad, voy a caminar en el plan que Dios tiene para mí. Y no se aferró a lo que la realeza le daba, no se aferró a lo que a lo que le suplía ser parte de la realeza egipcia, sino que se tomó la decisión de ser quien él era y tomó la decisión de caminar en los planes de Dios. Entonces, en esta época donde falta paz, donde falta tranquilidad, donde hay mucho agobio, donde hay mucho estrés, tú y yo podemos ser agentes de paz para otros. Pero para eso necesitamos caminar en nuestra identidad. Entonces, lo primero que hizo Moisés fue tomar una decisión acerca de su identidad. Por la fe, Moisés, recién nacido, versículo 24. Por la fe, Moisés, ya adulto, cerca de 40 años, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Dijo, no, yo no soy egipcio, yo soy judío, Dios me ha hecho judío, me ha dado un plan, me ha dado un propósito y voy a caminar en esos planes y en ese propósito. Entonces Moisés es un claro ejemplo de cómo vivir en tranquilidad. Segundo punto de qué decisión tomó Moisés. Lo primero, identidad. Vivir en quien tú eres. Tú eres un hijo e hija de Dios. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado su presencia a cada uno de nosotros. Y lo segundo que hizo Moisés fue tomar una decisión. En versículo 25 de Hebreos 11, 25 dice lo siguiente. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Prefirió, ¿cierto?, ser maltratado con el pueblo de Dios. Uno podría decir que masoquista o que, no sé, alguna cosa así. Pero él tomó una decisión, ¿cierto?, de caminar con Dios. Tomó una decisión de escoger a Dios. Entonces, con todo lo que está pasando, yo tengo que escoger a Dios aquí, hoy, en la situación que tú estás viviendo, en el momento que tú estás viviendo. Tú tienes que tomar una decisión y decir, ¿sabes, Dios? Yo escojo por ti. Tú eres Dios. Y tal vez vamos a estar a la espera de una posible vacuna, a la espera de algo, pero en el fondo, nuestra confianza está puesta en Dios. En el fondo, yo tengo que tomar una decisión por mí mismo y escoger a Dios, involucrar a Dios en la situación. Así que, lo primero que hizo Moisés para experimentar tranquilidad en la situación fue identidad. Identidad. ¿Quién yo soy? Soy un hijo de Dios. Camino como tal. Número 2, involucro a Dios en mi situación. Jesús dijo en Mateo 19,
Mateo 19, versículo 21, Jesús dijo lo siguiente: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. ¿Se acuerdan de este pasaje del joven rico? El joven rico se le acercó a Jesús, le dijo: Jesús, yo he cumplido con todo, he ido a la iglesia, sido generoso, llevo mi Biblia, cumplo con los discípulos, he hecho todo. Pero Jesús conocía su corazón y le dijo: mira, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven no lo siguió, el joven quedó en esa situación. ¿Por qué razón? Porque él estaba más apegado. Tomó una decisión de escoger las riquezas en vez de escoger a Dios. Tomó la decisión, Jesús no lo obligó, no lo presionó, simplemente lo puso en un punto donde él tenía que escoger. Y yo siento que hoy día tú y yo estamos en un punto donde tú tienes que tomar una decisión, donde yo tengo que tomar una decisión. ¿A quién voy a escoger? Voy a escoger dejarme llevar por las noticias que hay, por lo que los noticieros o lo que está ocurriendo. Esto no significa desinformación, pero significa tomar una decisión de quién voy a seguir. El joven rico, Jesús lo enfrentó y le dijo: mira, anda, vende lo que tienes y sígueme. Y el joven no lo siguió porque estaba muy aferrado a la riqueza. Pero hoy día tú y yo, ante esta situación, somos confrontados también. Somos confrontados. ¿A quién vas a creerle? ¿Vas a creerle a Dios o vas a creerle a los noticieros? ¿Vas a confiar en Dios o vas a confiar en la humanidad? ¿Vas a confiar en Dios o vas a confiar en los recursos? ¿Vas a confiar? Y así. Entonces, no sé. Entonces tenemos que aprender a involucrar a Dios en nuestras situaciones. Tenemos que aprender a involucrar a Dios en la provisión. Tenemos que involucrar a Dios en mi tranquilidad y en mi paz. Tenemos que involucrar a Dios para ser sal y ser luz para otros. Involucrar a Dios en la situación. Moisés tomó una decisión muy radical. O sea, cuando dice en el versículo 25, y dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, él dijo: abandono mis beneficios, mis regalías, como parte de la realeza de los egipcios, la abandono para hacerme un esclavo. Pero estoy en la voluntad de Dios. Es costoso, es incómodo, tal vez hasta en cierta manera se podría leer como una bajada de sociedad. Pero Moisés prefirió eso. Dijo: no, Dios, yo te escojo a ti. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres del momento. Dijo: esta cuestión son pasajeras, pero hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo Moisés experimentó paz y tranquilidad en medio de situación? Lo primero, identidad. Él tenía claro y tomó una decisión: yo soy un hijo de Dios, yo camino. Segundo, tomó la decisión por Dios. Decidió. Identidad, decisión. Decido caminar con Dios. Decido andar con Dios. Involucrar a Dios. No deje a Dios fuera de esto. No lo deje afuera. Involúcralo. Porque Él es paz. La paz y la tranquilidad no son la ausencia de problemas. Porque es probable que cuando esto pase, van a venir otras cosas y te va a agobiar igual. Por lo tanto, lo que necesitamos entender es involucrar a Dios, porque la paz y la tranquilidad no son la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando yo tengo a Dios, puedo vivir y pasar las situaciones. Tercer elemento: lo primero era identidad. Lo segundo tenía que ver con decisión, involucrar a Dios en la situación. Lo tercero, en Hebreos 11, versículo 26, tercer acto que hizo Moisés en el versículo 26, dice: consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés lo que hizo fue ordenar sus prioridades. Ordenó sus prioridades. Decidió:
Versículo 26, entonces, consideró que lo propio por causa del Mesías era de mayor riqueza. ¿Qué es lo que es mayor? Quedarse en la comodidad de la realeza egipcia, donde yo tenía sirvientes, donde mis necesidades estaban suplidas, donde todo lo que yo quería lo tenía, donde tenía una proyección futura. Pero él dijo, no, esto no es la riqueza. Esto no es lo más importante. Y yo creo que en esta época, si hay algo que hemos descubierto, es que la vida es pasajera. Y como hemos dicho muchas veces, nosotros somos personas débiles. Y ante cualquier situación, imagínate un virus que ni siquiera lo podemos ver a simple vista, tiene la humanidad complicada. Somos seres humanos débiles. Entonces tú y yo tenemos que tomar una decisión y ordenar nuestras prioridades. Moisés dice que escogió el maltrato a los placeres. Moisés tomó una decisión y dijo, no, hay una riqueza mayor en esto. Y esa riqueza mayor tiene que ver con estar donde Dios quiere que tú estés. Estar donde Dios quiere que tú estés. Mira qué interesante. Y ser la persona que Dios quiere que tú seas. Por eso cuando Jesús enseñaba, Jesús no hablaba solamente al intelecto para aumentar el conocimiento, sino que Jesús hablaba con la finalidad de poder vivir una vida diferente. El cristianismo tiene que ver no con el saber, tiene que ver con la vida. Entonces, ante todas estas situaciones que estamos experimentando, tú y yo tenemos que ser agentes de paz, agentes de amor y de esperanza a las personas. Pero si estamos tan intimidados, estamos tan agobiados, estamos tan preocupados como ellos, ¿cuál es la diferencia? Por eso Moisés entendió identidad. Yo tengo que ser quien Dios quiere que yo sea. Él tomó una decisión de involucrar a Dios en su vida. Él dijo, yo voy a vivir para Dios. Número 3, él ordenó sus prioridades. Buscó la mayor riqueza. Y la mayor riqueza era estar donde Dios quería que él estuviera. Mira qué interesante. Entonces hay que preguntarse, ¿cómo Dios quiere que tú vivas? ¿Cómo Dios quiere que yo viva? En el libro de Mateo, en el capítulo 22, Jesús habló lo siguiente. Mateo 22, versículo 36. Mateo 22, 36. Dice lo siguiente. Bueno, voy a leer el 34. Muy bueno esto. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno de ellos, un fariseo, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús respondió en el versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. O sea, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cómo tú resumes todo esto? ¿Cómo tú haces un resumen de tu mensaje? Y él dijo, ama a Dios. Y ese amar a Dios significa ponerlo en primer lugar, ordenar tus prioridades de tal manera que Dios sea el primero. Ordenar tu día de tal manera que Dios sea el primero. Ordenar tus finanzas de tal manera que Dios sea el primero. Ordenar tus tiempos de tal manera que Dios sea el primero. Ordenar tu paz y tranquilidad interior de tal manera que Dios sea el primero. Ordena tus prioridades. Moisés tomó la decisión de dejar las comodidades del palacio por ir a ser un esclavo. Tomó la decisión de ser maltratado por una riqueza mayor que lo que le ofrecía el palacio. Él tenía la riqueza. ¿Y cuál era esa riqueza? Estar donde Dios quería que estuviera. Claro, no era el lugar más cómodo, no era el lugar con la mejor comida, no era el lugar más feliz tal vez, pero él sabía en su interior que ese era su lugar. Entonces, Moisés, en medio de todo lo que él vivió, él hizo 3 cosas muy simples, pero muy profundas. Escúchame esto. La humanidad y los filósofos
han peleado en estas cuestiones por años. Tal vez muchos de nosotros en muchas oportunidades no nos interiorizamos de esto. Pero la realidad es así. El ser humano necesita tener claridad de identidad. Necesita tener claridad de quién es. Porque cuando el ser humano descubre quién es y el propósito por el cual fue creado, puede ser feliz donde sea que esté. Puedes vivir en Chile, en Estados Unidos, donde sea. Y vas a ser la persona más feliz. ¿Por qué? Porque no se trata del lugar, ni se trata de lo que tú puedas tener, sino que se trata de quién tú eres. Entonces Moisés descubrió identidad. Moisés también escogió y tomó una decisión de involucrar a Dios. Luego Moisés ordenó sus prioridades de tal manera que puso a Dios primero. Puso a Dios primero. Recuerden el versículo 26 decía, consideró que lo propio, por causa del Mesías, era la mayor ganancia, era la mayor riqueza. Ordenó sus prioridades. Dijo, a ver, ¿qué es lo que es importante en todo esto? Y ordenó su vida en torno a las prioridades. Identidad, ¿cierto? Decisiones, prioridades. Y por último, el punto número 4, en el caso de Moisés, versículo 27. ¿Ya? De Hebreos 11, versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Cuarto punto, mantenerse firme. Firme. ¡Pum! De una línea. Venga lo que venga, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Vengan vientos, marejadas, truene, nevasol, lo que venga. Chile, terremotos, lo que venga. Señor, yo me mantengo firme en ti. Yo me mantengo firme. Entonces, Moisés dijo que salió con toda la situación que él vivió, ese proceso que él vivió para sacar a su pueblo de la esclavitud. Fue un proceso. No fue una cosa de la noche a la mañana, fue un proceso. Y en ese proceso es que Moisés tuvo que ir tomando decisiones. La primera decisión fue quién yo soy. Soy un hijo de Dios. Dios tiene un plan para mi vida y voy a caminar en ese plan. Tomó la decisión de caminar en el plan de Dios. Ordenó sus prioridades de tal manera que puso a Dios primero en todas sus cosas. Primero en mi tiempo, primero en mi energía, primero en lo que voy a hacer, primero en mi finanzas. Dios primero en todo. En forma de paréntesis. Jesús dijo, si buscamos primeramente el reino de Dios, Él va a suplir mis necesidades. Pero luego Él añade, al final, cuando Él tiene que salir de Egipto con los judíos, el rey lo iba a perseguir, pero dice la Biblia que Él no tenía miedo a eso, porque se sostuvo mirando al invisible. Mantente firme, mira a Dios en tu situación. Pone a Dios en tu familia, mete a Dios en tu casa, mete a Dios en tu trabajo, mete a Dios donde quiera que tú estés, porque eso es lo que al final es lo que te va a sostener. O sea, cuando yo leo el versículo 27 dice que por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Se mantuvo firme. Entonces, la firmeza tiene que ver con la perseverancia. Y la perseverancia tiene que ver con el mantenerse a pesar de las circunstancias. Debemos aprender a lidiar con las situaciones adversas de la vida y ver a Dios en cada situación. O sea, si yo pensara en cada uno de los que ustedes están ahí o en mí mismo, ¿cuántas situaciones hemos pasado adversas? Piensa en esto. ¿Cuántas situaciones adversas o enfermedades o situaciones complejas tú has pasado? Y Dios ha estado allá. Dios no te va a dejar ahora, porque en el pasado Dios siempre te ha acompañado. Nunca te ha dejado. Por lo tanto, yo tengo que tomar una decisión para ser firme y mantenerme firme en un punto donde más allá de las situaciones que vengan, vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en Él. En el capítulo antes de Hebreos 10, versículo 23, dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Pero el autor de Hebreos, acá en el capítulo anterior, Hebreos 10, versículo 23, ¿ya? Dice, mantengamos firme la esperanza. La esperanza
Tiene que ver con algo que va a venir, algo que va a ocurrir, algo que va a pasar. Pero mantenerse firme en eso. Y eso tiene que ver con carácter, eso tiene que ver con el cómo hemos ido formando nuestras vidas. Entonces, de alguna manera, el carácter, imagínate, el carácter no se forma en la adversidad. Algunas personas dicen, no, necesitamos problemas para formarlo. No. El carácter, lo que hace la adversidad, como ahora, es manifestar el carácter. Lo que hace la adversidad ahora, hoy, con toda la situación, es manifestar lo que hay dentro de ti. Lo bueno de todo esto es que siempre nosotros podemos corregir y redireccionar lo que hoy día estamos haciendo. Entonces, si tal vez tú estás viviendo en angustia, estás viviendo en preocupación y no tienes la tranquilidad, recuerda que estamos hablando de cómo tener tranquilidad en los tiempos de pandemia. Cómo tener tranquilidad en esta época. Entonces, cuando pasamos estas situaciones, manifiesta lo que somos. Manifiesta nuestro carácter. Manifiesta lo que creemos. Por eso que el apóstol Pablo decía con claridad, mira, yo sé estar bien en los tiempos buenos, en los tiempos malos, porque Dios está allá. Dios no ha cambiado. Y Dios está vivo hoy día en medio de toda esta situación que está pasando a nivel mundial. Dios sigue vivo. Dios no ha muerto. Dios está presente, muy presente en la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces, si volvemos a lo que estábamos hablando, cuando David le dijo, alma mía, está tranquila, porque Dios ha sido bueno. El alma es el asiento de mis pensamientos, de mis decisiones y de mis emociones. Por eso cuando yo me mantengo en firmeza, que era el 4 punto, cuando yo me mantengo firme, estoy dándole una orden a mis pensamientos para que se mantengan claros, mis emociones se van a mantener estables porque estoy tomando buenas decisiones. Mi oración es esa. Danos firmeza, Dios. Moisés en medio de todas las situaciones y circunstancias, Moisés en medio de todo lo que pasó, dijo, en realidad yo fui criado como egipcio, pero soy judío, decido ser judío. Luego él tomó una decisión, dijo, bueno, todas mis comodidades que tenía las dejo por seguir a Dios. Y luego él ordenó sus prioridades. Dios es primero en cada situación y circunstancia. Y luego él dijo, tengo que mantenerme firme. Estos son 4 elementos que parecen muy simples, pero anótalos por ahí. Identidad, decisiones, prioridades, firmeza. Identidad, decisiones, prioridades, firmezas. Yo quiero aprovechar de orar por ustedes, porque en el fondo lo que necesitamos es nosotros vivir en la tranquilidad de Dios, para tener esa paz, esa tranquilidad para entregarle a otro. Cuando hables con tu familia, cuando hables con tu gente, lo que manifiestas. El carácter no se forma en la adversidad, amigos. La adversidad manifiesta tu carácter. El carácter tiene que ver con quiénes somos en nuestro foro interno. El carácter tiene que ver con el cómo somos en nuestro interior. Por eso que Jesús dijo, el asunto del ser humano no es lo que entra, es lo que sale, es lo que manifiesta. Entonces, hay que orar y que Dios nos guíe para estar firmes en toda esta situación. Que podamos tener claridad para ayudar a nuestras familias, ayudar a la gente que está a nuestro alrededor y poder nosotros también estar en paz. Así que, amigos, ¿por qué no oramos y oremos para que Dios nos ayude a estar firmes, a tomar las decisiones correctas, a ordenar nuestras prioridades? Mira, puedes hacer un ejemplo tan simple hoy día, o más ratito, como escribir cuáles son tus prioridades. Y trata de vivir en eso. Trata de vivir en eso. Ordena, Dios primero. Pum, Dios primero. Moisés puso a Dios en primer lugar. Listo, se acabó. Después comienza a tomar decisiones en base a la decisión que te has tomado. Y mantente firme en eso. Perseverancia tiene que ver con el seguir, el permanecer a pesar de.
a pesar de. O sea, Jesús, él siempre tuvo claro para dónde iba. Jesús siempre supo que él iba a ir a la cruz, siempre lo supo. Muchos lo quisieron, incluso Pedro lo quiso desviar, pero él siempre mantuvo su postura para dónde iba. En un momento Jesús, en su humanidad, él dijo: Señor, si fuera por mí, yo no hago esto. Pero mismo Jesús dijo: pero no, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Bueno, los invito a que podamos orar, ¿les parece? ¿Ya? Padre, te damos gracias por Jesús. Gracias porque no estamos solos ni solas, Señor, sino que tú estás muy presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque todo aquel que cree en ti, que ha expresado fe en ti, tiene el derecho y la potestad de ser llamado hijo o hija de Dios. Y como escribe el apóstol Juan en 1 Juan, dice que aún no se ha manifestado lo que somos, pero ya somos hijos de Dios. Señor, yo te pido que traigas claridad acerca de identidad, que somos parte de tu familia, que tú eres nuestro Padre y que como Padre tienes cuidado de tus hijos. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas para poder guiar nuestros pensamientos, para poder guiar nuestras emociones. Ayúdanos, Dios, a ordenar nuestras prioridades de tal manera que tú siempre seas el primero. Y oro por firmeza. Yo oro por firmeza, Dios. Oro para que nos des esa capacidad, Señor, como dice Timoteo, Señor, que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Firmeza, Dios. Señor, te pido por paz en cada casa, te pido por paz, Señor, para cada familia. Oramos por aquellas familias, Padre, que están experimentando tal vez inquietud financiera por todo lo que te está hablando. Señor, tú eres Dios proveedor, tú eres Dios justo y verdadero, y en ti confiamos, Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú traigas, Señor, de tu presencia y de tu reino a cada casa y a cada hogar. Que tú seas el proveedor y el sustentador de cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por cada persona y los bendigo a la distancia, pero no a la lejanía. Porque tal vez tenemos distancia, pero tenemos cercanía. Y te doy gracias, Padre. Yo bendigo a cada persona hoy día, Dios. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Que Dios les bendiga mucho. Que tengan un lindo día. Recuerda cosas tan simples como esto. Esto está en Hebreos 11, del 24 al 27. Identidad, decisiones, prioridades, firmeza. Identidad, decisiones, prioridades, firmeza. Hebreos 11, 24 al 27. Para que después lo pueda echar una miradita. ¿Les parece? Bueno, mañana en la noche, mañana jueves, vamos a tener un vivo, que es el vivo que hacemos de la iglesia, lo hacemos por el Facebook de la iglesia. En esta vez vamos a hacer algo diferente, así que invitamos a todas las mujeres, invita a tus amigas. Vamos a tener un grupo de 4 mujeres hablando su perspectiva de mujer acerca de la situación que estamos viviendo. Como dueña de casa, como empresaria, como estudiante, como adulta, como joven, etc. Así que Dios les bendiga. Pero conéctate mañana a eso a las 7:30 porque vamos a tener un vivo muy interesante acerca de cómo mujeres pues están viviendo hoy día en esta época compleja, ¿ya? Y el viernes en la mañana tenemos nuestro otro vivo en tu casa como este. Vamos a tratar el tema de cómo enfrentar el estrés en los tiempos de angustia. ¿Les parece? Y domingo a las 11 de la mañana. Ya, amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo saludo de Eduardo. Próximo jueves vamos a hacerlo, Eduardo. Próximo jueves, si vamos a partir con las mujeres primero, ¿no? Pero Eduardo, un fuerte abrazo, hermano, allá en Houston, que Dios te bendiga. Un saludo a la familia, fuerte abrazo a la familia, ¿ya? Bueno, amigos, que Dios les bendiga mucho, ¿ya? Que tengan una linda tarde, lindo día. Tenemos un lindo sol acá en Santiago, tan pronosticado, no sé, 27, 28 grados, que para mí es el ideal. Recuerda que esto queda grabado, después puedes volver a verlo o compartirlo con tus amigos, así que para que puedas... esto también es muy interesante lo que vimos. Mira, estos vivos no quedan guardados para ser vistos... Bien, Eduardo. Estos vivos no quedan guardados para ser vistos en el celular, pero quedan guardados en tu computador.
¿Ya? Entonces tú tienes que ir a tu notebook, tienes que ir a tu computador y en tu computador poder compartir o volver a verlo. Pero este es un mensaje que es súper bueno, mira, es súper claro. ¿Cómo experimentar tranquilidad en la adversidad? Identidad, decisiones, prioridades, firmeza. ¿Ok? Ya amigos, salud Eduardo. Eso. Maipú, grande Maipú. Ya amigos, que Dios les bendiga. Chao, chao, que Dios les bendiga. Chao, chao.